Bienvenidos, estamos de vuelta con Fuera de Cuadro, en esta oportunidad retomando nuestras actividades y las entrevistas académicas que ya teníamos pactadas como tal. En esta oportunidad tenemos el honor de presentar a una estudiante de Ciencia Política en la Decana de América, especialista en Relaciones Internacionales. Y como para dar inicio en esta oportunidad de Génesis, me gustaría preguntarte, ¿cómo así nació Ciencia Política en San Marcos? Sí, bueno, todo nace de que mi madre cuando acabó el colegio se sinceró conmigo y todavía me dijo sus posibilidades económicas, la realidad de la familia y también con el contexto pandémico que todo el país pasó, todo el mundo en realidad. Y bueno, es así como empiezo a investigar en base a San Marcos porque sí me llamaba la atención la universidad, tiene una historia, un background inmenso, histórico y reconocido a nivel internacional, entonces me llamaba la atención, más no lo tenía del todo claro dentro de mis intereses, al menos cuál podría ser, digamos, la carrera más predilecta acorde a mis intereses propiamente. Estaba entre sociología, historia, me acuerdo que también economía, también muy fuertemente estuvo derecho dentro de mis opciones, pero finalmente decanto por ciencia política, dado que investigando, recuerdo mucho el momento en que me convencí por ciencia política fue cuando buscando ejemplos de cátedras en YouTube, porque las clases eran grabadas y publicadas, muchas de estas, entré a una, la miré completa, me llamó la atención el tema de el estudio del poder. Mucho se habla de ello, ¿no? Mucho también es muy escuchado ciencia política de escuela para los políticos de mañana, cuando es una mentira, no es para nada, o no estar abocado a esa cuestión, es más bien un estereotipo que se tiene en la carrera, creo yo. Sin embargo, es así como me doy cuenta de la multidisciplinariedad de esta carrera en realidad y todas las posibilidades que se me ofrecía con la misma. Y es así como termino tomando la decisión de postularme, y de hecho ni siquiera mi familia en su momento, al final cuando tomé la decisión ni supo, ya cuando ingresé me terminó preguntando qué carrera ingresaste porque estaba en esa, digamos, decisión que no había tomado aún, ¿no? Y bueno, se dieron las cosas así y la verdad es de que no me arrepiento para nada, he aprendido incluso más de lo que esperaba, ¿no? Entonces digamos de que no me arrepiento de haber estudiado o estar estudiando y estar a punto de acabar esta carrera, ¿no? Exacto, sí, estás a puertas de poder culminar la carrera como tal. Y yendo de la mano con eso, tenemos conocimiento que estás yéndote hacia la rama de Relaciones Internacionales. ¿Cómo así nació tu inclinación hacia ella? Sí, justo como estamos contando también con la respuesta anterior que di, una de mis carreras soñadas, por así decirlo, serían relaciones internacionales. No obstante, esta carrera, digamos que es nueva también. Por ello también buscaba algo que estuviese alineado similar. Y encontré en la ciencia política propiamente. ¿Por qué nace mi interés en las relaciones internacionales? Ocurre que en el colegio yo era becada por la organización Perú Champs y esta me permitió concluir mis estudios secundarios. Fue una ayuda no solamente económica para mi familia, sino también en temas de liderazgo y desarrollo personal. Entonces, básicamente, recuerdo la primera vez que en tercera y secundaria me llevaron los sábados y domingos a unas especies de capacitaciones. Y en estas eran todas destinadas a ser MUN. Y yo decía, ¿qué es MUN? Un modelo de Naciones Unidas. Es una especie de debates en los cuales los estudiantes toman la postura de un país respecto a un tema que se discuta, no lo sé, drogas, tráfico ilícito de personas, no lo sé, también medio ambiente, entre otros. Y los estudiantes hacen una especie de juego de roles, representan autoridades de los países a los cuales les fueron asignados y tú también construyes tanto habilidades blandas, habilidades de exposición, de iniciativa, de toma de liderazgo, como también aprendes a la par sobre las temáticas que vas abordando. Y es así como me empezó a llamar mucho la atención el tema de cómo funciona el sistema internacional, cómo los estados con distintos intereses intentan de cierta manera trabajar colectivamente, como también sobreponerse al otro. Entonces eso me atrapó bastante, luego descubrí el mundo de la diplomacia, que es otro sueño que ya más adelante de repente lo aborde un poco más a profundidad, pero sí, digamos que esta experiencia de los MUNs me marcó totalmente, engatusándome, por así decirlo, con estas temáticas internacionales, ¿no? Y desde entonces no lo suelto. Bien, me alegro mucho como tal que haya nacido así esta experiencia para relaciones internacionales. Pero quisiera preguntarte si hubo, aparte de esta experiencia previa,
¿hubo un curso clave que marcara el inicio hacia esta rama como tal, en la carrera de por sí? ¿Ya habían ingresado? Exacto. Curso clave, más diría que antes que el curso se aproximó más el taller de estudios internacionales José Luis Bustamante y Rivero. La verdad es que agradezco bastante al taller, le estoy haciendo la publicidad, pero sí me sirvió bastante para consolidar tanto los cimientos teóricos, de conocimiento, sí, en las áreas más abarcantes, lo que es el tema internacional, que es el derecho internacional, relaciones internacionales y economía internacional. Este espacio me permitió consolidar estos conocimientos para llevarlos a las clases y también compartirlos, ¿no? De la misma manera, también este taller en específico me llevó a confirmar mis deseos o mi vocación profesional, que es, si Dios quiere, en un futuro ser parte del cuerpo diplomático de nuestro país. Entonces, digamos que ellos fueron como que el curso, digamos que curso sí porque demanda también su tiempo, exacto, pero que me sirvió de impulso, ¿no? Para también reafirmar mis intereses ya en el ámbito profesional. Me encanta mucho cómo nació este amor hacia las relaciones internacionales y quizás para poder finalizar este pequeño apartado, ¿cuál fue el punto clave que te dijo a ti misma, es esta mi rama? O sea, en síntesis. En síntesis, lo resumiría de repente en uno de los 2-3 primeros months en los que fui y me di cuenta que esa experiencia me ponía muy nerviosa, muy inquieta, muy ansiosa, porque yo siempre desde muy chiquita era muy tímida, reservada, no me gustaba exponer. Y el mood me llevó a hacer todo lo que no me atrevía. Y la sensación, no sé, muchos le dirían tal vez masoquista, porque me aventaba a hacer cosas que de repente exponer al frente, discutir, presentar tus ideas, que no eran tanto lo que disfrutaba del todo, pero sí me atrapó, o sea, más que nada por el reto de que desarrollar mis habilidades yo misma, ver que podía hacerlo. Y esa sensación que al inicio no fue tan cómoda, se volvió un impulso para que me guste todo lo que es relacionado a los temas, la forma en cómo se desarrolla el tema de la práctica diplomática, que bueno, no soy funcionaria, pero sí el hecho de cómo en estos modelos donde se intenta replicar eso, cómo es que lo sentía, me encantó. Y es así como, digamos, esa sensación, esa, no sé si decirlo pasión, pero sí es una emoción que me genera bastante cuando hablo de temas internacionales que sí, definitivamente dije, estoy aquí y aquí me quedo, me encantó. Continuando con nuestra entrevista como tal, me gustaría consultarte acerca de tu especialización como tal en relaciones internacionales. Nos comentaste que formas parte del TADEI. Quisiera saber cómo es que este taller ayudó a tu formación en relaciones internacionales. ¿Qué habilidades te logró sostener en esta especialización? La verdad es que son muchas. La primera que me viene a la mente es el tema de las sesiones sabatinas. Son con tal disciplina y con consistencia que son todos los sábados. Realmente no es que no hay un sábado, es como llevar un curso más en el cual ves temas netamente de lo internacional y te juntan con personas que también están al igual que tú apasionadas por las mismas temáticas. Es la verdad para mí un espacio muy increíble. Ahora, al ser los sábados en la tarde, era como que mi momento favorito de la semana de clases en realidad. Siempre, recuerdo los primeros años, ahora también demanda una responsabilidad y con las demás tareas, tesis, es como que tengo que ir, pero bueno, igual me gusta el espacio, solamente que en un inicio era como que el momento más increíble y favorito porque era estar con personas de diferentes bases, compartir, aprender y enseñar, porque creo que eso es lo bonito al menos de los talleres, o al menos en mi experiencia en TADEI, de que no solamente es recibir, sino también tú poder dar y también sentir o percibir de que lo que tú das realmente es tomado en consideración o es aprovechado por las demás personas para que puedas seguir esta cadena de compartir los saberes, que creo que si no se hace en la universidad, ¿en dónde, no? Y bueno, diría que eso es lo que me ha apoyado el TADEI, además contactos. Ya hay egresados que tanto están en una posición profesional en la cual me gustaría en un futuro también estar o aspiro a. También conozco otras personas que están cumpliendo sus sueños en diferentes otras ramas, pero me enseñan a que lo internacional no está solamente
tal vez en el mundo diplomático, que sí es muy importante, pero hay muchas más salidas, muchas más ventanas. El tema de la investigación, Tadei promueve bastante el tema de la investigación en estudios internacionales, y de cierta manera también eso me ha servido de base para poder hacer mis propias investigaciones. Y agregaría tal vez de forma muy rápida el tema de las habilidades blandas con respecto a los concursos. El TADEI siempre busca que San Marcos como universidad tenga presencia internacional en diferentes competencias mundiales, regionales, y digamos que gracias al TADEI es que tuve la oportunidad de participar en la convocatoria donde se designó el equipo que iba a representar a San Marcos a Ecuador en el concurso Manuel Muñoz Borrero del año pasado, 2025, y gracias a la victoria que tuvimos, pudimos este año ir al Jumping Tech en Asia, ¿no? Entonces fue una gran experiencia, cómo se van hilando las oportunidades, pero diría sí, claro, tengo que reconocer que TADEI ha sido un factor muy importante, muy presente en mi formación como internacionalista hasta el día de hoy, que estoy a puertas de egresar. Bien, me alegra mucho como tal que haya podido alimentar esta hambre que tenías por relaciones internacionales y consolidarla como tal. Ahora, dejando de lado un poco este apartado, ¿piensas que la actual formación en nuestra carrera para cursos de relaciones internacionales es suficientemente competitiva? Y si no es así, ¿qué es lo que tú mejorarías? Bueno, teniendo quizás ahora sí una visión un poco más, no sé si decirla experimentada, pero sí que ya ha pasado por la gran cantidad de cursos que al menos en la malla 18 teníamos, porque sé que hay otra malla 2024, yo diría que no es del todo suficiente, al menos para la competencia que se vive para los politólogos cuando hay convocatorias profesionales, que no solamente competimos con politólogos, competimos también con personas que estudian Derecho, personas que estudian Economía, personas que estudian Relaciones Internacionales propiamente. Digamos que considero que iniciar a ver tópicos de internacional en el tercer año, de cierta manera nos da un poquito ligero retraso, no nos da todas las herramientas necesarias para poder comprender lo tan complejo que es el sistema internacional propiamente. Además, recuerdo que solamente son, al menos en la mega 18, 2 cursos, que sí reconozco que se ha subsanado con la nueva malla 2024. Sin embargo, también acá hay que hacer otra precisión del tema de la plana docente. Hoy en día no es para nadie un secreto de que contamos con muy pocos profes abocados a esta rama de estudio, y ahora yo espero de que con los nuevos cursos que se están abriendo, con más oportunidades a que más profesores internacionalistas puedan formar parte de las cátedras de San Marcos, tengo mucha fe y esperanza de que sí, que la especialidad va a poder también tener su posición desde la decana de América, ¿por qué no? Pero sí, al menos en toda mi trayectoria considero de que han sido otros factores como los que he mencionado anteriormente, los cuales realmente impactaron un tanto más o en mayor preponderancia a los docentes que, si bien aportaron también en la medida de lo posible, yo considero personalmente que se vieron un tanto limitados por también la muy poca presencia que tenían los temas internacionales o los cursos relativos a la especialidad dentro de todos los siglos, ¿no?, de la media 2018. Pero bueno, eso diría. Bien, buen acotamiento como tal. Y bueno, por último, ¿qué es lo que tú le dirías al estudiante de ciencia política que está dudando seguirse por esa rama de relaciones internacionales? Diría que independientemente si se elige la rama que se elija, ¿qué pasó? Bien, y por último en este bloque, ¿qué le dirías al estudiante de ciencia política que nos está mirando sobre si es que está dudando en irse a esta rama de relaciones internacionales? Ok, yo en primera instancia diría que sea cual sea la rama que se vaya a abordar, bueno, que uno desea especializarse, siempre se tiene que ver el tópico internacional como un punto de encuentro entre otras realidades, otros ejemplos de, no lo sé, si queremos implementar un programa, un proyecto, qué es lo que pasó al implementar esta idea en otro lugar, que tal vez sí, consideremos los factores sociológicos que pueden cambiar, pero también consideremos si las experiencias fueron positivas, negativas, qué tanto podría impactar eso, por ejemplo, por el lado de políticas públicas, creo yo.
Por el otro lado, no lo sé, conflictividad, el manejo de conflictividades, cómo es que se medió tal conflicto social interno o también internacional en otra región o en nuestra región, y cómo en el Perú se puede hacer un símil. O sea, creo que siempre la mirada internacional y global, a día de hoy, en un mundo globalizado, en un mundo donde vemos que realmente lo que pasa en Medio Oriente puede llegar a afectarnos a nuestra realidad local, creo que es fundamental siempre tener presente ello, ¿no? Entonces, lo internacional, yo creo que es como, de repente, no sé si hacer este símil, las letras o los números, es algo que, sea lo que sea que veamos o nos dediquemos, siempre lo vamos a ver o tener mínimamente en consideración. Pero ahora, quien no está del todo seguro de entrar a la especialidad como tal o no, yo los animaría a que sí lo hagan, ya sea por curiosidad. Yo conozco muchos casos donde curioseando se han enamorado, como también otros casos que pensaban que era lo suyo y ya entrando a profundidad pues dijeron que no, y bueno, también es válido, ¿no? Sin embargo, yo no lo descartaría del todo, sé que hay un miedo detrás. Yo también enfrenté ese miedo de que el desempleo, que no hay muchas oportunidades, al menos en nuestra generación, Maya 2018, que no hay muchos profesores que te puedan asesorar la tesis, no hay muchos cursos o no hay buenos profesores, muchas opciones o profesores que te exijan demasiado tal vez, o que profesores de que te busquen más contactos, no lo sé, como tal vez en otras ramas, ¿no? Entonces, tal vez por allí viene el temor, quiero creer, de estudiar o aventarse a ir por esta rama. Sin embargo, yo los animaría a nunca descartar ninguna rama. Yo también en su momento descarté muchas solamente por relaciones internacionales, pero sí me di, gracias también a mis amistades, que tienen curiosamente distintos intereses en la especialidad que la mía, pude entender o ver temas de administración pública, temas de gestión de conflictos, temas de género, que no diría que me apasionan, pero sí me interesan estudiarlos, ¿no? Y diría que eso, ¿no? De que se den el tiempo de, si recién estás entrando a la universidad, de repente cuentas con un poquito más de tiempo, darte una vuelta por todos los talleres, nunca está de más, tal vez saber un poquito más, independientemente de que si sea o no sea, así entres y no es, pero ya sabes, o ya sacarás una conclusión, y si no entras nunca sabrás si realmente fue lo tuyo o no. Es lo que al menos yo considero, ¿no? Mi recomendación sería esa, que si tienes las dudas, pues éntrale a lo que le tengas dudas, y ya en el proceso uno descubre si es que realmente le gusta o no le gusta, y es totalmente válido. O sea, así es. Creo que la mayoría sí aprendemos en el hecho de error, acierto, hacia dónde vamos, ¿no? Y hacia dónde forjamos nuestros futuros, y bueno, en este caso, futuros profesionales, ¿no? Sí, bien. ¿Listo? Ya. Bueno, continuando, yendo a la par con esta experiencia académica que ha tenido como tal Génesis, quiero preguntarte, ¿cómo si llegas a ser ayudante de cátedra de metodología? Creo habías llegado a comentar. ¿Y qué es lo que tú consideras diferenciar entre metodología o hacer investigación en cualquier otra especialización o hacer investigación en relaciones internacionales? Ok, yo llego a ser asistente en metodología gracias a la invitación de la profesora Alison Rodríguez. Es muy conocida en la facultad, así que creo que está de más presentarla. Esta invitación se hace, asumo, en base a mi desempeño que tuve cuando fui estudiante en todo el 2023. Sí, 2023. Me encantaron sus clases, dicho sea de paso, siempre. O sea, yo pensé que iba a ser un curso muy difícil, sí lo es retador, pero pensé que iba a ser muy, muy, muy difícil. Y con la profesora, la verdad es que lo disfruté bastante, aprendí muchísimo, y fue para mí una sorpresa que la profesora me invitara a ser parte de su equipo de cátedra. Estuve acompañándola todo el año pasado, bueno, 2 años, 2024-2025, por eso es que también conozco unas bases pequeñas. Y fue la verdad una experiencia muy bonita. A mí siempre me ha gustado el compartir lo que sé, entonces siendo un asistente, esa es básicamente la labor. Para mí fue muy bonito acompañar, aprender muchísimo de las bases menores, porque así muchos piensan, ¿no? De que no, que saben menos, porque son menos que tú. No, en realidad yo he aprendido muchísimo de la base 23, de la base 24, que son las, digamos que las bases en las cuales yo puedo asistir.
Y bueno, lamentablemente por temas laborales he tenido que dejar de ser parte del equipo, no obstante, siempre presta a apoyar a toda la comunidad quien necesite. No soy especialista en investigación, porque muchas veces lo toman así como que cuando tú eres asistente eres especialista y sabes todo, en realidad no es tanto así, pero sí en la medida en la que uno puede ayudar, claramente me presto a. Y respecto a hacer investigación, en cualquier otra rama de relaciones internacionales, yo diría que siempre hay que tener cuidado respecto a ¿estamos abordando realmente un caso de relaciones internacionales o estamos hablando de casos internacionales pero que no son de temática relaciones internacionales? Eso me costó tanto entenderlo, pero pongo un ejemplo práctico que se me quedó y lo dijeron en una sesión TADE, de hecho, de que no es lo mismo hacer un estudio, no sé, por ejemplo, hablemos de qué es lo que no sería estudiar en relaciones internacionales. Estudiar el sistema de partidos en China y estudiar el sistema de partidos peruano. Ya, esos estudios, hacer esa comparativa, un estudio comparado, en realidad la temática ahí vendría a ser sistemas partidarios, pese a que tocan dos países. El que se hable de algo internacional no significa que sea una investigación en relaciones internacionales propiamente, pero lo que sí podría ser es cuando, no lo sé, pondré ejemplo mi tesis, porque no se me ocurre otro ejemplo ahorita, pero de pronto podría ser el tema de cómo podría impactar la figura del asilo político en las relaciones diplomáticas que tiene X país con sus pares, ¿no? O sea, ahí es donde podríamos ver cómo es que esta figura puede llegar a, de cierta manera, problematizar e impactar en las relaciones que se tienen entre estados y cómo conflictúan, porque hoy sabemos mundo globalizado, independientemente de que queramos ser soberanos y todo ello, de cierta manera estamos interconectados, o sea, no podemos aislarnos. Entonces, yo diría, esa es la principal diferencia, ¿no? Ya de ahí en temas metodológicos, en temas de hacer el marco teórico, todas esas cuestiones dirías que sí son ya un tanto más de adecuarse, pero siguen siendo las estructuras similares, ¿no? Sí, claro que sí, tienes toda la razón y muchas gracias por habernos dado a entender con este pequeño ejemplo. Y para cerrar esta mini sección como tal, en base a todo ello, ¿qué dificultades pudiste haber encontrado en este desarrollo? Y yendo a la par quizás también que desarrollaste un artículo académico o artículos académicos quizás, ¿cómo si lo llegaste a hilar? Dificultades. Diría, justo relacionado con el tema de la plana docente, tenemos, si no estoy mal, 2, 3 docentes muy conocidos en la facultad que precisamente al ser los únicos no se dan abasto y por más que puedan conocer y ambos, yo he estado llevando con 2 docentes en particular, el profesor Medina y también el profesor Mesarina, ambos muy conocedores en su campo, lo cierto es de que también están muy atareados, tienen... sé que sus agendas son muy apretadas y se dificulta un tanto también el hecho de poder llevar tu trabajo y decirle, profesor, lo puede revisar. Las veces que lo he hecho, me han atendido ambos, sin embargo, también considero que de repente el no tener tantos pares académicos de la especialidad a tu disposición y que también cuenten con tiempo, porque asumo no seré la única estudiante que se les habrá acercado, sino muchos. Entonces, quiero creer de que también de repente no esa podría ser una desventaja, una limitante al menos para el estudiante sanmarquino interesado en estudios internacionales, ¿no? Que este par profesional académico se puede encontrar muy ocupado, ¿no? Entonces eso creo que sería mi respuesta. Bien, listo. Bien, ahora vamos un poco más a la inserción laboral, la experiencia preprofesional como tal. Tenemos el conocimiento que actualmente estás realizando tus prácticas preprofesionales en el Ministerio de Relaciones y bien, ahora tenemos de conocimiento como tal que estás realizando tus prácticas preprofesionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero yendo a la par, también hace un año fuiste parte de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Cuéntanos cómo así llegaste al SPDI. Bueno, yo llego básicamente porque en TADE divulga la oportunidad laboral de prácticas. Yo para esto me encontraba buscando, estaba en cuarto año, hace un año, claro, en cuarto año ya tocaba las prácticas, entonces lo intenté,
bueno, no sé si decirlo suerte, me iluminaron, pero la verdad es que ha sido una experiencia muy hermosa, siempre digo, no pude tener mejores primeros jefes, tanto el embajador Oscar Maurtua, que es el presidente del SPDI, y la otra Luciana Cumpa, que es la directora ejecutiva, ambos, además de la calidad de profesionales, lo tan capos, los dos son muy capos, aprendes bastante de ellos, también es la calidad humana y el equipo que hay dentro de la Sociedad para el Derecho Internacional, lo cual hizo que esta primera experiencia laboral, bueno, prácticas preprofesionales, fuese además de nutritiva a nivel profesional, digamos que una familia, sí, eso es lo que apuesta o lo que es la Sociedad para el Derecho Internacional para mí, ¿no? Y estoy segura que para muchos que hemos tenido la oportunidad de ser parte y practicar, y los que están ahorita practicando también allí, ¿no? Sí, qué bien, me alegra mucho que como tal que hayas hilado una familia con el SPDI. Ahora, yendo a la par, ¿cómo así llegaste también entonces al Ministerio de Relaciones Exteriores? Sí, para esto ya era este año, a inicios de año 2026, era mi segundo año postulando al ministerio. Esta vez sí se logró, pero vale decir de que ya me habían rechazado en una primera vez, por ende tampoco tenía muchas expectativas. De hecho, quien curiosamente me daba más ánimos y seguridad fue la doctora Luciana Cumpa, que era la directora ejecutiva del SPDI. Pero bueno, ella siempre me impulsó a seguirme nuevos retos. Como digo, es un ambiente laboral muy bonito en SPDI, pero ahora volviendo al ministerio propiamente, se tenía que presentar lo que hice en la base del concurso, no el examen curricular. Ahora ya no sumaba puntos ni restaba, bueno, sí te eliminaban si mandabas mal tu CV, pero había el hecho de que en el proceso anterior sí sumaba puntos o restaba el CV, este año no. Pero lo único que valía era la entrevista, y para esto yo estaba nerviosa, porque como te había comentado en un inicio, yo siempre me he caracterizado, yo me considero una persona muy tímida, sobre todo cuando no conozco a los demás. Entonces soy muy callada, reservada, y bueno, se supone que cuando tú vas a una entrevista tienes que deslumbrar, o sea, que se acuerden de ti, eso siempre me dijeron. Entonces, cuando voy a postular, me voy con el consigno, lo último que me dijo mi ex jefa, que fue: sé tú misma. Entonces, cuando llegué, recuerdo de que más fue la dinámica, o que congenié bien mucho con con los tres entrevistadores, en realidad, uno de ellos mi jefe actual, y bueno, congenié bastante bien con ellos. Y también algo que diría es de que en las entrevistas mucho nos preparamos en temas académicos, ¿no? O sea, ¿qué me pueden preguntar? ¿Qué está haciendo Putin ahorita? ¿Qué medidas está tomando? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué ha pasado en la ruta de la India? No lo sé. Sí, es válido prepararse también, pero curiosamente en la entrevista lo que más me preguntaron fue qué había hecho en el SPDI, también cuáles eran mis habilidades de redacción, mis habilidades para el trabajo en equipo. Entonces, digamos que no debemos descuidar del todo esas habilidades, sino ir trabajándolas poco a poco. Siempre es un trabajo permanente ello. Pero sí, o sea, lo que me gustaría cerrar esta respuesta es con que no vayamos en las entrevistas netamente con todo lo que sacamos del manual o del librito teórico, o lo que podemos haber leído, sino también con qué es tú como persona, qué habilidades tienes, cómo tú puedes cómo tú tu persona puede aportar a la institución a la cual tú estás postulando, y por qué te interesa, ¿no? O sea, porque por algo estás postulando, ¿por qué quieres estar ahí? Entonces, eso diría. Bien, como tal, nos ha nutrido bastante ese aprendizaje que he tenido tanto en el SPDI y en el Ministerio de Relaciones Internacionales. Y bueno, para cerrar este apartado como tal, ¿qué opinas tú acerca del mercado laboral que están teniendo los especialistas en relaciones internacionales? Y sobre todo, ¿consideras que hay trabajo para los politólogos, como mucho se llega a preguntar? Yo digo que sí hay trabajo. O sea, hay que acabar con ese mito. De repente sí reconocer que en generaciones pasadas, no lo sé, hace 10, 5 años, entre las primeras bases, promociones, de repente sí la tuvieron un poco más difícil para conseguir trabajo, y más porque también cuando uno pide convocatoria, en muy pocas oportunidades ponen ciencia política, ¿no? Pero siento que con el pasar de los años, en realidad la carrera y el nombre está apareciendo cada vez más en convocatorias. Lo que sí también me percato es de que muchas veces no piden exclusivamente estudiantes de ciencia política, sino o afines a relaciones internacionales, o al menos las que yo he buscado: historia, sociología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es de que sí trabajo, pero sí que el mercado como tal
por el nivel de profesionales que hoy estamos también estudiando, está muy aglutinado. Y esto no lo digo solamente con nuestra carrera, sino lo he notado en todas. Entonces, digamos de que el mercado sí está aglutinado, pero se están abriendo más oportunidades para politólogos, y tengo también la esperanza que conforme nosotros, ahora mi generación, se vaya a insertar propiamente en el mercado, espero que las generaciones más chiquitas, las que se vienen, también puedan ver en un futuro, ¿no?, que ya es mucho más normal encontrar convocatorias que nos pidan, ¿no?, que nos soliciten, o incluso espacios donde pidan la comunidad samarquina, ¿no?, propiamente. Sí, así es. Bien, continuando con este apartado como tal, nos comentaste en un inicio que tuviste la oportunidad de viajar a Asia. ¿Cómo es así que se da esta oportunidad de viajar a Malasia, a China y inclusive todavía a Ecuador? Sí, bueno, todo nace a raíz de que el año pasado, junto con un par de amigos, Andri y Vincent, fuimos a Ecuador a la competencia regional de Derecho Internacional Humanitario. Cuando fuimos allí era una competencia, bueno, juego de roles, básicamente asumíamos, podríamos ser CICR en una simulación, podríamos ser un grupo militar, podríamos ser sociedad civil. La idea era que todas estas interpretaciones se daban en un contexto de un conflicto armado internacional o interno. ¿Ok? Entonces, digamos que cuando fuimos, participamos y bueno, ganamos representando a San Marcos. Fue la verdad un orgullo porque fue curioso. ¿Qué hacen 3 politólogos representando a San Marcos en un concurso de Derecho Internacional Humanitario? Pero lo que queríamos llevar el mensaje es de que pese a que es derecho, y muchas veces ha habido esta discusión que yo también he escuchado en clases, al menos en los primeros siglos, de que derecho y ciencia política son 2 cosas separadas, distintas, no se mezclan. Al menos a título personal, yo sí considero que son cosas diferentes, es cierto, cada quien con lo suyo y no vamos a debatirlo. Sin embargo, también considero que mucho de lo que el derecho realiza se complementa o trabaja mucho con el lado político, con el tema del juego de intereses, la cuestión de la negociación. Entonces, eso es lo que reflejaba este tipo de concursos, que pese a ser derecho, sí, me he tenido que la convención de... Los de la convención de... Ay, no me acuerdo, se me fue totalmente las ideas del concurso. Lo siento, equipo. Claro, derechos humanos, los convenios de Ginebra, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es de que hay un trasfondo político en estos. Y también respecto a cómo se aplican, no debería ser así, o sea, todos deberíamos aplicarlo. Pero en la vida real vemos que hay países que buscan estrategias, buscan ciertas salidas para decir, ¿lo cumplimos? Sí, pero a su manera, que realmente se están violentando. ¿Cuántas crisis vemos a nivel actual hoy en día en la praxis que se soslaya totalmente los derechos humanos por decisiones políticas? Entonces, viendo esta relación, es que explica el por qué 3 politólogos interesados en el tema internacional, valga decir, estamos concursando en ese tipo de competencias con estudiantes de Derecho. Y como mencioné, habíamos ganado el primer lugar al nivel regional. El premio era ir a la competencia mundial de Derecho Internacional Humanitario, y esta se realizó en Asia este año, en marzo, hace un mes. En específico se realizó en Indonesia, Singapur, pero aprovechando la estancia y también que había unos días de actividades culturales, pudimos visitar Malasia, Indonesia, China, y bueno, fue la verdad una experiencia muy hermosa. Podría decir que aprendí muchísimo, aprendí también sobre la realidad de otros países, conocí bastantes personas, estudiantes también, la mayoría de Derecho, también de Relaciones Internacionales, quienes traían consigo su realidad de su país y compartíamos y hablamos. También politólogos hubieron participando, entonces fue la verdad una experiencia intercultural inigualable, al menos de las que he vivido hasta este momento. Y también algo que podría decir es de que, bueno, fue también gracias al apoyo de todos los compañeros en realidad que en su momento nos colaboraron también
con temas, más que nada en lo económico, con nuestras actividades que realizábamos, para poder ir, porque sí, pese a que era todo el reconocimiento y la CICR nos apoyó con los pasajes por haber ganado el anterior concurso, lo cierto es que aún nos faltaban bolsas de viaje, el pagar el fee de inscripción al concurso. Entonces, digamos que recibimos mucho apoyo de nuestra casa de estudio, propiamente del alumnado, del estudiantado, y eso creo que hablo por los tres cuando decimos que estamos muy agradecidos por ello, ¿no? Entonces sí, fue una experiencia de bastante crecimiento profesional y también personal para todos los que participamos, creo yo. Bien, qué bien. Entonces, yendo a la par, acabo de escuchar que te llevaste muchos aprendizajes de estas experiencias como tal. Para finalizar, entonces, de acuerdo a esos aprendizajes que te llevaste, ¿qué le dirías tú al estudiante de ciencia política de este tipo de logros? ¿Serían alcanzables para él? O en todo caso, ¿qué es lo que podrías recomendar a esos futuros estudiantes que quieren especializarse en esa rama y quieran viajar? Todo es alcanzable, es cuestión de que te proyectes a realizarlo, creo yo, y que si verdaderamente tú lo quieres lograr, lo vas a poder hacer con mucha disciplina, empeño. La verdad es que, bueno, pero el tema de estos concursos no solamente es la cuestión de ir, hubo toda una preparación de atrás, hubo muchos sacrificios, no hablo solamente de los míos, también de mis compañeros, tanto pelearnos a veces, bueno, pelearnos por temas administrativos, a veces de la universidad también, con temas del financiamiento, que sí nos apoyó la universidad con cierto monto de dinero también, que fue importante, pero todo ese proceso que hay detrás, había que seguir los sacrificios de ya no estar tanto presencialmente con los familiares por estudiar, también complicaciones personales de cada quien, ¿no? Porque también, muy aparte de ser estudiantes, somos seres humanos que tenemos amigos, familia, etcétera, etcétera, que atender y también recibimos apoyo de ellos, ¿no? Entonces, creo que no hay una limitancia, o sea, si queremos lograrlo, si queremos lograrlo, será posible en la medida de que le pongamos empeño y dedicación a lo que queramos, y sobre todo aquellos que se quieran dedicar al tema de relaciones internacionales, venía pensando en de repente 3 cosas o elementos que podrían necesitar. El primero sería siempre ser muy resiliente. Yo cuando inicié siempre me topé con esta inseguridad de que no voy a tener trabajo, no hay muchos profesores, no tengo muchos cursos que me gusten, acabaré la carrera. Siempre me preguntaba eso en los primeros 2 años, recuerdo. Pero sí, o sea, tener la apertura también, como decía, no aprender, no limitarse a, ok, quiero relaciones internacionales, no voy a aprender nada más. No, yo entré a la universidad reconozco que tenía esa lógica y la cambié y aproveché bastante también conocer de otras ramas que son complementarias al internacional. O sea, el internacional no es indistinta a la gestión pública, no es indistinta al conflicto, no es indistinta a esas áreas, entonces hay que tenerlas en consideración. Luego también recomendaría la constante actualización. El mundo internacional es muy drástico, los cambios son muy drásticos últimamente. Recomendaría siempre estar actualizado. Y la tercera, de repente, sería el ser de mente muy abierta, en la medida que siempre vamos a encontrar ideas que no se parezcan a las propias, no colinden con las propias. Sin embargo, así es el mundo internacional, no siempre vamos a encontrar todo blanco, todo negro como nos gustaría. De hecho, en estas experiencias internacionales inclusive encuentras personas con diferentes creencias, culturas, estilos de vida, y claramente una no es mejor que otra y tienes que aprender a vivir con ella y a compartir, ¿no? Entonces, a mí al menos lo que me gusta bastante de la rama de relaciones internacionales es ver cómo los estados, pese a ser tan distintos, con intereses, necesidades tan diferentes, intentan o buscan convivir y beneficiarse a través de la cooperación internacional, programas conjuntos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo llevaría por ahí, ¿no? Bien, qué bien. Bien, cerrando esta agradable entrevista como tal, quisiera preguntarte 2 pequeñas cosas. Primero que nada, escuché ese momento que tú mencionaste de que las relaciones internacionales no por totalidad se aísla de otras ramas, como gestión pública, resolución de conflictos, de forma general. ¿Cuál es el factor determinante que tú crees que hace que las relaciones internacionales puedan de alguna otra forma afianzarse con todas estas ramas y no quedarse en una isla aislada? Creo que las relaciones internacionales, pese a que tienen como propio objeto de estudio para muchos teóricos el tema de las relaciones propiamente entre estados, o bueno, entre los
actores internacionales, mejor dicho, para no dar una visión estatocéntrica, diría de que estas relaciones se sustentan en la economía, en la historia común, ay, no lo sé, por poner así, en proyecciones a metas contra el cambio climático. Entonces diría que son estas necesidades propiamente de las diferentes sociedades por tanto convivir como también dar solución a sus problemáticas que sustentan también, no sé si ponerlo de una forma temática, pero sustentan estas relaciones que hay entre estados propiamente. Y por eso es de que de cierta manera las relaciones internacionales se nutren mucho de otras disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, eso diría la razón principal, ¿no? Sí, bueno, tienes toda la razón, ahí es donde radica prácticamente la importancia. Y por último, si tuvieras que darle un consejo pequeñito en base a las tres ramas a las tres ramas entre comillas que mencionaste, esta misma rama de relaciones internacionales, ¿qué consejo le darías al estudiante de ciencia política que quiere encaminarse, pero recién está en los primeros ciclos? Diría que lea mucho, que esté siempre actualizado con las noticias, que entre el TADE, que bueno, fuera de bromas, es un espacio donde creo yo consolidé lo que ya sabía por mi propio interés, pero allí es el espacio donde lo consolidé con mucha más disciplina y también en acompañamiento con estudiantes de bases mayores y profesionales ya, tanto tutores como, profesionales que desean apoyarnos, porque sí, los que al menos se dedican a esta rama siempre buscan seguir ampliando tanto las personas que quieran comprometerse con la misma, es decir, compartir. Siempre he visto eso al menos de la comunidad internacional, que siempre buscan, como que, al menos con los que me he topado, que sí buscan siempre, si no entiendes algo te lo explican, te ayudan, o sea, de cierta manera, si no lo vas a entender está bien, te lo explico nuevamente, no hay problema. Entonces, al menos con los docentes, profesionales, investigadores en temas internacionales que puedo conversar, siempre se han mostrado por ese estilo y bueno, no digo que todos sean así, pero sí, diría que mucha investigación, de pronto apoyo en otros talleres, un ejemplo está ahí, pero si prefieren otras opciones, no sé, cursos, es lo que al menos yo hice y me ayudó bastante, ¿no? Entonces es lo que yo preponderaría, sobre todo si soy estudiante de mis primeros años y que dispongo de más tiempo, porque no es mentira, cuando ya entras en los últimos cursos que son tesis y que son prácticas, la verdad es que sí se te va todo el tiempo que tienes en esos dos campos y un poquito más si contamos tu vida social mínimamente, ¿no? Entonces, sí, aconsejaría aprovechar bastante eso, los talleres, las conferencias, actividades que se puedan realizar, ¿no? Y eso. Bien, entonces ha sido un total gusto tenerte con nosotros. Estamos más que orgullosos por tu trayectoria académica, de cómo iniciaste, cómo esto que has llevado a cabo estos 4 años te ayudó a donde estás ahora, y estoy más que segura que todo el público que nos está logrando ver desde sus casas, quizás, van a estar más que orgullosos y vas a significar un gran símbolo de inspiración. Muchas gracias. Aprovecho estos últimos minutos para dar agradecimiento a Minis por la invitación. Muchísimas gracias por permitirme compartir con la comunidad y bueno, ya saben, creo que si necesitan algo, apoyo, ayuda, pueden contactarme sin ningún problema. Y nada, muchas gracias.